Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí de nuevo Inés Vega saludándoles para continuar con nuestra lectura de la Biblia. Estamos en el día número 67. Estaremos comenzando nuestra lectura con todo el capítulo 22 de Éxodo en el Antiguo Testamento. Vamos a continuar con Salmo 67 y vamos a finalizar con todo el capítulo 22 de San Lucas en el Nuevo Testamento. Como todos los días, Señor, te pedimos por favor que nos envíes a tu Espíritu para que nos dé la sabiduría para poder comprender el mensaje que nos quieres dar el día de hoy por medio de tu palabra. Todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo, nuestro Salvador, tu Hijo amado. Amén. Dice así: si un ladrón sorprendido de noche forzando una casa es herido mortalmente, el que lo mató no será culpado. Mas si lo hace ya salido el sol, sí se le culpará. Si alguien no tiene para devolver lo que robó, será vendido él mismo para que pueda pagar. Si lo robado se encuentra vivo en su poder, sea buey, burro, oveja, debes destituirlo por el doble. Si uno deja suelto su ganado para que paste en su chacra o en su viña, y el ganado pasta en campo ajeno, devolverá con lo mejor de su propio campo o de su propia viña. Si se prende fuego a los matorrales y pasa a los árboles frutales o a los sembradores que están en el campo, el que prendió el fuego pagará el daño. Cuando uno dé a otro dinero o joyas en depósito para que se las guarde y son robadas en la casa de el ladrón, si es hallado, restituirá el doble de lo que robó. Si no es hallado el ladrón, el dueño de la casa será presentado ante un juez y jurará no haber echado mano de las cosas de su prójimo, ni haber tenido parte en el robo. Cualquier pleito en el que se sospeche que uno de los dos lo estafó al otro, ya se haya perdido buey, burro, cordero o manta, será llevado ante Dios, y al que Dios declare culpable, restituirá el doble a su prójimo. Si alguien pasa a su prójimo para que se le guarde un burro, buey, una oveja o cualquier otro animal, y muere, sufre algún daño o es robado sin que nadie lo vea, el asunto se decidirá por un juramento. El que lo guardaba jurará que no tomó nada de lo que era de su prójimo. El dueño se dará por satisfecho y el otro no tendrá que devolverlo. Si el animal fue robado por descuido del depositario, pagará el daño. Si el animal ha sido destrozado por una fiera, que el depositario traiga como prueba los restos y no habrá restitución. Si uno pide a otro que le preste un animal y sufre un daño o muerte en su ausencia de su dueño, pagará restitución. Si el dueño estuvo presente, no hay restitución. Si el animal es alquilado, el dueño recibirá el alquiler. El que seduce a una joven no casada y se acuesta con ella, la dotará y se casará con ella. Si el padre de la niña no se la quiere dar, el otro pagará en dinero la dote que suelen recibir las esposas. A los hechiceros no los dejarán con vida.
El que tenga relaciones sexuales con una bestia morirá. El que ofrezca sacrificios a otros dioses fuera de Yahvé, tu Dios, será muerto también. No maltratarás. No oprimirás a los extranjeros, ya que también ustedes fueron extranjeros en tierra de Egipto. No harán daño a la viuda ni al huérfano. Si ustedes lo hacen, ellos clamarán a mí y yo les escucharé. Escucharé su clamor. Se despertará mi enojo y a ustedes los mataré a espada. Viudas quedarán sus esposas y huérfanos sus hijos. Si prestas dinero a uno de mi pueblo, al pobre que tú conoces, no serás como el usurero. No le exigirás intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás al ponerse el sol. Pues este manto cubre el cuerpo de tu prójimo y protege su piel. Si no, ¿cómo podría dormir? Si no se lo devuelves, él clamará a mí y yo lo escucharé porque soy compasivo. No blasfemarás el nombre de Dios, ni maldecirás al que es jefe de tu pueblo. No tardarás en ofrecerme a mí parte de tus frutos y de tu cosecha. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con los primeros nacidos de tus vacas y ovejas, 7 días antes de su madre, y al 8º me lo ofrecerás a mí. Sean para mí como personas consagradas. Ustedes no comerán de la carne que haya sido destrozada por los animales en el campo, sino que se la darán a los perros. Wow. Fuerte esta lectura del Antiguo Testamento. Vamos ahora con Salmos número 67. Que Dios tenga piedad y nos bendiga. Nos ponga bajo la luz de su rostro, para que conozcan en la tierra tu camino, tu salvación de todas las naciones. Que los pueblos te den gracias a Dios. Que los pueblos te den gracias, oh Dios. Que todos los pueblos te den gracias. Que los poblados se alegren y te canten, pues tú juzgas los pueblos con justicia. Tú riges a los pueblos de la tierra. Que los pueblos te den gracias, oh Dios. Que todos los pueblos te den gracias. Ha entregado la tierra a su cosecha. Dios nuestro Dios nos dio su bendición. Que nos bendiga Dios y sea temido hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, ahora vamos a finalizar nuestra lectura con Lucas, todo el capítulo 22. Disculpen, ya lo tenía, pero algo pasó. Se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada también fiesta de la Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley no encontraban la manera de hacer desaparecer a Jesús, pues tenían miedo del pueblo. Pero Satanás entró en Judas, por sobrenombre Judas Iscariote, que era uno de los 12 apóstoles.
Y éste fue a tratar con los jefes de los sacerdotes y con los jefes de la policía del templo sobre el modo de entregarles a Jesús. Ellos se alegraron y acordaron darle una cantidad de dinero. Judas aceptó el trato y desde entonces buscaba una oportunidad para entregarlo cuando no estuviera el pueblo. Llegó el día de la fiesta de los panes de sin levadura, en el que se debía sacrificar el cordero de Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: vayan a preparar lo necesario para que celebremos la cena de Pascua. Le preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos? Jesús les contestó: cuando entren en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un jarro de agua. Síganlo hasta la casa donde él entre y digan al dueño de la casa: el maestro manda decirte, ¿dónde está la pieza de la que comeré la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará una sala grande y amueblada en el piso superior. Preparen allí lo necesario. Se fueron pues, hallaron todo tal y como Jesús les había dicho y prepararon la cena de la Pascua. Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo: yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Jesús, aceptando una copa, dio gracias y les dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó pan y dando gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que se derramará por ustedes. Sepan que la mano del que me traiciona está aquí conmigo sobre esta mesa. El Hijo del Hombre se va por el camino trazado desde antes, pero pobre del hombre que lo ha entregado. Entonces empezaron a preguntarse unos a otros: ¿quién de ellos iba a hacer tal cosa? Luego comenzaron a discutir sobre quién de ellos era el más importante. Jesús les dijo: los reyes de las naciones las gobiernan como dueños, y los miembros que las oprimen se hacen llamar bienhechores, pero no será ni entre ustedes. Al contrario, el más importante entre ustedes debe portarse como si fuera el último, y el que manda como si fuera el que sirve. ¿Por qué? ¿Quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que está sirviendo? El que está sentado, por supuesto, y sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ustedes son los que han permanecido conmigo, compartiendo mis pruebas. Por eso les doy el reino como mi Padre me lo dio a mí, haciéndome rey. Ustedes comerán y beberán a mi mesa en mi reino, y se sentarán en tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Pero yo he rogado por ti
para que tu fe no se venga abajo. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Pedro dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la prisión y a la muerte. Pero Jesús le respondió, yo te digo, Pedro, que antes de que cante hoy el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Jesús también les dijo, cuando les envíe sin cartera, ni equipaje, ni calzado, ¿les faltó algo? Ellos contestaron, nada. Y Jesús agregó, pues ahora, el que tenga cartera, que la tome. Y lo mismo el equipaje. Y el que no tenga espada, que venda el manto para comprarse una. Pues les aseguro que tiene que cumplirse en mi persona lo que dice la Escritura. Ha sido contado entre los delincuentes. Ahora bien, todo lo que se refiere a mí está llegando a su fin. Ellos le dijeron, mira, Señor, aquí hay 2 espadas. Él les respondió, basta ya. Después Jesús salió y se fue como era su costumbre al monte de los olivos, y lo siguieron también sus discípulos. Llegados al lugar les dijo, oren para que no caigan en tentación. Después se alejó de ellos como a la distancia, a un tiro de piedra, y doblando las rodillas oraba con estas palabras, Padre, si quieres aparta de mí esa copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para animarlo. Entró en agonía y oraba con mayor insistencia. Su sudor se convirtió en gotas de sangre que caían hasta el suelo. Después de orar, se levantó y fue hacia donde estaban los discípulos, pero los halló dormidos, abatidos por la tristeza. Les dijo, ¿ustedes duermen? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó un grupo escabazado por Judas, uno de los 12. Como se acercaba a Jesús para darle un beso, Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Los que estaban con Jesús vieron que iba a pasar y le preguntaron, Maestro, ¿sacamos la espada? Y uno de ellos hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Pero Jesús le dijo, basta ya. Y tocando la oreja del hombre, lo sanó. Jesús se dirigió después a los que habían venido a prenderlo, a los jefes de los sacerdotes y de la policía del templo y los ancianos de los judíos, y les dijo, tal vez buscan a un ladrón, y por eso han venido a detenerme con espadas y palos. ¿Por qué no me detuvieron cuando día tras día estaba entre ustedes en el templo? Pero ahora reinan las tinieblas. Ahorita reinan las tinieblas y es la hora de ustedes. Entonces lo apresaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, donde encontraron Pedro lo seguía a distancia. Prendieron un fuego en medio del patio y luego se sentaron alrededor. Pedro también se acercó y se sentó entre ellos. Al verlo sentado a la lumbre, una muchachita de la casa, después de mirarlo, le dijo, ese también estaba con él, pero él lo negó, diciendo, mujer, yo no lo conozco. Momentos después, otra exclamó al verlo, tú también eres uno de ellos. Pero Pedro respondió, no, hombre, no soy yo. Como una hora más tarde, otro afirmaba, seguramente este estaba con él, pues además es Galileo. De nuevo
Pedro lo negó diciendo, amigo, no sé de qué estás hablando. Todavía estaba hablando cuando un gallo cantó. El Señor se volvió y fijó la mirada en Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes de que cante hoy el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Los hombres que custodiaban a Jesús empezaron a burlarse de él y a darle golpes. Le cubrieron la cara y después le preguntaban, adivina quién te pegó. Y proferían toda clase de insultos contra él. Cuando amaneció, se reunieron los jefes de los judíos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, y mandaron traer a Jesús ante un consejo. Le interrogaron, ¿eres tú el Cristo? Respóndenos. Jesús les respondió, sí, se lo digo a ustedes. Si se los digo a ustedes, no me creerán. Y si les hago alguna pregunta, ustedes no me contestarán. Desde ahora, sin embargo, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del Dios poderoso. Todos dijeron, ¿entonces tú eres el Hijo de Dios? Jesús contestó, dicen bien, yo lo soy. Ellos dijeron, ¿para qué buscar otro testimonio? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Wow. Aquí terminamos con todo el capítulo 22 de San Lucas. Mañana continuamos con el capítulo 23. Muchísimas gracias por estar conmigo. Seguimos mañana con la lectura. Bendiciones, gracias, los quiero mucho. Hasta mañana.